una Sí, consultante. ¿Se puede grabar la clase? Ah, se está sí. grabando, sí, sí. ¿Se está grabando? Sí, Sí, ahora acabo de recién la vi. Genial. ponerla para grabar, Germán. Bueno, Carlos. Bueno, vos me decías los números de oxidación. Vamos a ver qué ejercicio era. Determina el estado de oxidación de cada carbono, de cada átomo de carbono, pero los siguientes compuestos. El ejercicio número 13. Vamos a ver. El 13. A era la etanamida. Bueno, esta es la fórmula estructural de la etanamida. Entonces, vamos a empezar por este átomo de carbono. Este átomo de carbono, que está unido a un hidrógeno. ¿Cuál de los dos átomos es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono. El carbono. O sea, quiere decir que si lo representamos, este enlace covalente simple sería así, ¿no es cierto? Un electrón es aportado por el carbono y un electrón es aportado por el hidrógeno. ¿Sí? Como el carbono tiene mayor polaridad, quiere decir que este par de electrones va a estar más cerca del átomo de carbono que el de hidrógeno. Lo cual significa que ganaría un electrón. Acá pasaría lo mismo. Este par de electrones del enlace estaría, como el carbono es más electronegativo, estaría más cerca del átomo de carbono. Por lo tanto, es como que ganaría este electrón del hidrógeno. Lo mismo en este enlace. ¿Sí? Vos fijate que acá, este par de electrones compartidos, como el carbono es más electronegativo, estaría más cerca del átomo de carbono. Es decir, que este electrón es como que también lo ganaría. Y este enlace es un enlace no polar, porque une dos átomos de igual polaridad. Por lo tanto, este par de electrones estaría equidistante. Entonces, para este carbono, el número de oxidación sería -3. ¿Por qué? Porque es como si hubiese ganado este electrón y este electrón. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a este carbono. Bueno, acá es un enlace simple, pero el enlace simple ese, carbono-carbono, es no polar. O sea que no gana ni pierde electrones. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora vamos a este enlace. Este enlace también es simple. Un electrón lo aporta el carbono y el otro electrón lo aporta el nitrógeno. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál de los dos es más electronegativo? ¿El carbono o el nitrógeno? ¿El nitrógeno? El nitrógeno. Quiere decir que acá el carbono perdería un electrón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Este par de electrones estaría más cerca del nitrógeno. Por lo tanto, es como que el carbono perdería este electrón. Ahora vamos a este enlace covalente doble con el oxígeno. Bien, en este enlace covalente doble con el oxígeno, ¿qué pasa? Es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque el carbono y el oxígeno tienen diferente electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál de los dos es más electronegativo? ¿El carbono o el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, ¿quién ganaría los electrones? ¿El oxígeno o el carbono?
El oxígeno. El oxígeno quiere decir que el carbono perdería sus 2 electrones. O sea que perdería estos 2 y perdería este. Pierde 1 y pierde 2, o sea que perdería 3. Quiere decir que el número de oxidación sería de más 3. Vamos a otro ejemplo. Fíjate acá. ¿Qué pasa? Decime vos acá. El carbono en el dióxido de carbono. ¿Qué número de oxidación te parece? ¿Con qué número te parece que va a actuar el carbono? Con más 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque con el oxígeno comparte 2 electrones. Pero como el oxígeno es más electronegativo, es como que van a estar más atraídos por el oxígeno y es como que el carbono los perdería. Lo mismo le pasa con este oxígeno. Vamos a hacer otro. Profe, Sí, después se puede hacer el E de ese punto. sí. Pero para que ustedes practiquen a ver si se entendió. Bueno, En el metano, ¿qué esperarían ustedes? ¿Cuál sería el número de oxidación del carbono? Menos 4. menos 4. Menos 4. Perfecto, se entendió. Bien. ¿Cuál querían que hagamos? El E. Claro, sí, ¿qué es el triple enlace con el nitrógeno? Eso. Ah, sí, ahí le Es lo puse mismo. menos 3, tiene que ser más 3. Sí. Ahí hay un error, disculpen. Ahí Ah, me está. fijé. Sí. Y lo borré y después me olvidé de cambiarlo. Acá, el 13E. El menos 3S del nitrógeno, ¿sí? Bien, empezamos. Este carbono, el del metilo, ¿qué número de oxidación piensan ustedes que va a tener, con qué va a actuar? Menos 3. Menos 3 porque está unida a 3 hidrógenos, ¿sí? Esto sería así. Este electrón no va a participar. Ganaría 1, 2, 3. Menos 3. En este carbono, hola, menos 2. ¿Sí? No, te iba a decir que creo que hay un carbono de más, porque es penta. Pero bueno, mismo. Ah, sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, está bien. Está bien. Uno, a ver, o me equivoqué yo. En el. Claro, pues en el práctico también está así, en el que subiste vos. Para que me fijo en. No. Pentano en arriba. A ver, uno. Sí, hay uno de más. Acá van 3. Entonces, menos 3, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Y acá qué pasa? Acá el nitrógeno con el carbono comparten 3. ¿Cuál es más el negativo? El nitrógeno. Entonces, menos 3 acá, más 3 acá. ¿Se entiende? Sí. Ahí está, sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo, profe,
Sí, Con el trabajo de termodinámica, el punto sí. 11, que nos pide averiguar el orden de la reacción. No me quedó Bueno, muy claro. déjame que busco. De mecanismos, ¿alguna otra duda? Yo tengo una rápida. Sí. En el 9E, en los resultados, dice que es eliminación y quería saber si no tendría que ser sustitución. 9E. A ver si yo lo busco. 9E. No, es eliminación. Porque fíjate, ahora lo escribo. 9E. Pasás de 1 halogenuro de alquilo fíjate, vos eliminás. Acá faltan 2. Eliminás el cloro con uno de los hidrógenos. Y formás un doble enlace. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, sí, lo que pasa que, viste, me había quedado con eso de que siempre era sustitución cuando tenías un halogenuro de alquilo y un hidróxido y pensé que... No, no, no. Mira, es muy fácil para ver si es sustitución. Transposición es fácil porque es un tipo de... O sea, es como si fuera una isomería. Igual fórmula molecular, distinta fórmula estructural, vos sabés que ahí es una transposición. ¿Sí? Sustitución es cuando no hay cambio en los enlaces. Es decir, no hay cambio en enlaces dobles ni triples. Quedan igual cantidad, ¿sí? Del lado de los Sí, reactivos que del lado de los productos. Simplemente sustituís. Adición es cuando la multiplicidad del enlace disminuye. Es decir, tenía un triple o un doble y te pasó un doble o un simple. Y eliminación es cuando aumenta la multiplicidad. Es decir, cuando en los productos te aparece un enlace doble o un enlace triple que lo tenían en los reactivos. ¿Se entiende? sí, ahora sí, perfecto, gracias. Pero, De profe, nada. ahí también no podés hacer una sustitución nucleofílica con el oxidrilo. También. Pueden ser las Bueno, dos sí. cosas. Sí, bueno, sí, depende de lo que hiciste. Yo hice eso, que era una eliminación. Si querés también podría haber hecho una sustitución. Listo, listo. ¿Sí? Si vos hubiese planteado esto, acá sí hubiese sido sustitución. Y acá hubiese sido, y es eliminación. De cualquiera de las dos maneras está bien resuelto, ¿me entendés? Pero vos no podés decir que esto es una sustitución y que esto es una eliminación. Eso sí está mal. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Bien. Profe, yo desde práctico tengo una pregunta del 8D. Bueno. 8, sí, decime cuál. Porque el resultado daba que el grupo nitro podía estar en el carbono 2 o en el carbono 4. Ajá. Y en el teórico dice que no sé si los desactivantes van en esas posiciones y los activantes Sí. en la posición 3. Ujú. Y no sé cuáles son los desactivantes y cuáles los activantes. Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, en este caso, vos te tenés que fijar en el cloro, en el halógeno. ¿Está? Vos tenías esto.
¿Sí? Este grupo, para la nitración, activa posición orto y para. ¿Sí? Entonces el grupo nitro va a entrar en la posición 2 y en la posición 4. ¿Se entiende? Entonces depende de lo que ya tengas en el anillo. Claro, depende de lo que tengas. Pero quédate tranquila que eso no se te va a evaluar. ¿Sí? Ah, bueno, listo entonces. Gracias. Lo que se le va a evaluar es se le va a dar una reacción, ¿sí? Se le va a dar una reacción y ustedes van a tener que decir si es de sustitución, si es de eliminación, si es de adición o si es de Como el 10 transposición. sería, ¿o no? ¿Cómo? Como el 10, una cosa así. A ver. Exactamente. Yo te quería hacer una Bueno, pregunta sobre lo que es sustitución nucleofílica y electrofílica. sí, Cuando, por ejemplo, acá que está el oxidrilo, sería sustitución nucleofílica, ¿no? sí. Ah, listo. Sí, sería como el 10. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Así se quedan tranquilos. Mira, es como el 6. ¿Tuvieron alguna duda en el 6? Hola. No, ninguna ahí. Bueno, No, no. de ese estilo. Eso es lo que tienen que saber. Y también tienen que saber poner si es una oxidación o una reducción. Si yo les pongo esto, a ver. ¿Qué tipo de reacción es esta? La primera. Una oxidación. Oxidación. Oxidación, perfecto. ¿Y la segunda? Una Una reducción. reducción. Bien. Profe, ¿eso te das cuenta viendo los oxígenos y los hidrógenos o cómo haces? Claro, sí. Te das cuenta sacando los números, sacando los números de oxidación. Acá sería -3, -3, -3. Acá sería +2. Profe, ¿qué ejercicio están haciendo? Es que se me cortó el internet un momento y me perdí. No, este es un ejemplo. No es ningún ejercicio en particular. Ah, bueno, bueno. Esto es -3. Acá +3. -3. Y acá sería +1. ¿Sí? Entonces vos fijate, este carbono, -3, -3. No le pasa nada, no modifica su número de oxidación. Este de -3 pasa a +1. Quiere decir que aumenta. Si aumenta el número de oxidación, quiere decir que es una oxidación. Y fíjate acá, de -3 a -3, no modificó su número de oxidación. Y acá de +3 pasó a +1, disminuyó su número de oxidación. Si disminuyó su número de oxidación, ¿qué significa? Que sufrió una reducción. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, profe, ahí está.
Bien. Bueno, ¿alguna otra duda de este práctico de mecanismos de reacción? ¿Ninguna otra duda? No, de este no. Bueno, pasamos, no sé qué me decían ustedes del. Yo le había pedido el de termodinámica. Dale, decime Punto cuál. 11. El El punto 11. 11. A ver, te lo busco. El 11 dice: el clorometano reacciona con el cianuro de sodio diluido de acuerdo a la siguiente reacción. A ver. Clorometano más cianuro de sodio. Más cloro. Cuando la concentración de clorometano se duplica, se observa que la velocidad se duplica. Cuando la concentración de cianuro se triplica, se observa que la velocidad se triplica. A, calcule el orden de la reacción con respecto al clorometano. B, cuál es el orden cinético con respecto al cianuro de sodio. C, cuál es el orden cinético total de la reacción. Y D, escriba la ecuación de velocidad. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué les parece? Se dice que cuando la velocidad del clorometano se duplica. Cuando la concentración, del clorometano se duplica, se observa que la velocidad se duplica. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué me está indicando ahí? Hola, ¿se cortó? Hola, Te escuchamos, no, profe. se escucha. Ah, ¿se escucha? ¿Qué les parece? ¿Te ocurre más rápido? Sí, pero con respecto al orden. Que hay Es una de orden relación uno. 1-1. Que hay una relación 1-1. 1-1. ¿Sí? Dice, cuando la concentración del clorometano se duplica, se observa que la velocidad se duplica. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Verán que estamos en el 11. Dice, cuando la concentración del clorometano se duplica, la velocidad se duplica. Entonces, si yo escribo velocidad, va a ser igual a una constante por la concentración del clorometano. ¿Sí? Si yo duplico, la concentración, me dice que la velocidad se duplica. O sea que la relación va a ser 1-1. Quiere decir que el orden va a ser 1.
Y después me dice lo mismo, que para cuando la concentración de cianuro se triplica, la velocidad se triplica. Entonces la relación va a ser como 1 a 1. Entonces quiere decir que la relación, el orden, perdón. ¿Por qué 1 a 1? 2 sobre 2, ¿cuánto te da? 1. 1. 3 sobre 3, ¿cuánto te da? 1. 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando se triplica, la velocidad se triplica. 3 sobre 3 es 1. Entonces el orden, en este caso, es 1. Y el orden cinético total es la suma de los órdenes. Entonces el orden cinético total va a ser 2. Orden 2. Y la expresión de la velocidad va a ser, velocidad va a ser igual a K por la concentración de clorometano elevado a su orden, que es 1, por la concentración de cianuro elevado a su orden, que es 1. ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Igual yo tenía una consulta rápida del 13. Ahí el orden de los compuestos sería el exponente. El exponente, sí, sí. En la expresión de velocidad, de velocidad es, la velocidad es la constante por la concentración del reactivo y el exponente es el orden. Es el orden del reactivo. ¿Sí? Entonces vos Sí, sí. fíjate, en el 13, el orden del ciclohexeno es 1, el orden de bromo es 2 y el orden total es 3. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Profe, ¿puede haber algún punto así de decir el orden? No te sabría decir porque justamente esa pregunta no la hice yo, la hizo Adriana. Ah, está. Pero sí, supongo, no sé, te soy sincero, no lo sé. Vamos a hacer, ponerle el 13. Más bromo, 1, 2 y bromo ciclohexano. Bueno, te dice que la velocidad, la cociente global de velocidad es K ciclohexeno por bromo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser el orden con respecto al... Ah, que hay un error. ¿Cuál va a ser el orden con respecto al ciclohexeno? Va a ser orden 1, porque como no hay nada, significa que esto es 1. El B. ¿Cuál es el orden con respecto, ahí hay un error, al bromo? 2. El orden es 2. Y el C, el orden total, es la suma. 1 más 2, 3. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias. No sé, se puede ver de dos maneras eso, profe, por el exponente o por si se duplica o no. Claro. Te pueden dar la ecuación global, ¿sí? Como en este caso. Son dos maneras de hacer el ejercicio. Te pueden dar, como en el 13, la ecuación global, y vos a partir de la ecuación global sacás el orden total y el orden de cada reactivo, o te van diciendo, cuando la concentración de uno se duplica, de la del otro se tanto, y así te das cuenta. Claro, ¿Sí? listo, gracias. Sí, sí.
Fíjense en el Ok. 14. Fíjense en el 14. Vamos a hacer el 14 por las dudas. Dice, cuando se añade una pequeña cantidad de platino a una mezcla de eteno y hidrógeno, se produce la siguiente reacción. Si se duplica la concentración de hidrógeno, no se produce ningún efecto sobre la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el orden cinético para cada uno de los reactivos? Ustedes tienen, perdón, esto, el eteno y el hidrógeno. Si yo duplico la concentración de eteno, la velocidad no se modifica. Si yo duplico la concentración de hidrógeno, la velocidad tampoco se duplica. Entonces, cuando yo modifico la concentración y la velocidad no se modifica, quiere decir que el orden es 0. Y en este caso también, el orden es 0. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, la ecuación de velocidad sería igual acá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Queda claro? ¿Queda claro esto de poner el orden en 0? Sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda de este práctico o de hoy? ¿Puedes explicar el 8? Sí. A ver, déjame que lo busco, ¿qué dice? El 8. Dice, en la cloración del metano, el valor de delta S es igual a 2,9 calorías mol por grado Kelvin. Determinar el valor de delta H. Bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tienen que saber ustedes? Ahí tienen que saber el valor de delta G. ¿Por qué? Porque ustedes saben que... Esperen que busco. Ahí. Oh, ¿ahí ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Ustedes qué saben? Que delta G0 es igual a ¿qué? A delta H0 menos T por delta S0. Yo veo la pantalla en blanco, profe. Sí, yo Sí, yo también. también. Sí, sí. Entonces estoy usando... Deben un minuto. ¿Ahí ven? Sí, ahí vemos. Listo. ¿Sí? La variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos el producto de la temperatura por la variación de entropía. ¿Sí? Bien. Ahí lo que pasa que no tenés como dato. A ver, espérame, en el 8. Germán. Sí, había un problema ahí que no daba No te el da como delta dato el G. valor de delta G. ¿Sí? Ahí falta el valor de delta G. El Estaba en el valor de teórico. delta G es de menos 25,9 kilocalorías por mol. Germán,
Germán, Sí, aviso que se está por cortar. bueno. Este dato no lo tenías. ¿Sí? No. Listo, Germán, ya entraron. Dale, gracias, Carlos. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a leerlo. Dice, en la cloración del metano, el valor de delta S es 2,9 calorías sobre mol Kelvin. Determinar el valor de delta H. Y no te había dado, te lo doy yo ahora, el valor de delta G. Delta G para esta reacción vale menos 25,9 kilocalorías por mol. Entonces, lo único que tienes que hacer acá es despejar delta H. Delta H va a ser igual a delta G0 más T por delta S0. ¿Por qué? Porque esto está restando, pasa del otro lado, sumando. Y ahora lo único que tenés que hacer es la cuenta. Acordate que el sub-0 significa que a temperatura estándar, que son 25 grados centígrados, que pasados a grados Kelvin, son 298 grados Kelvin. Esto quiere decir que es 25 grados centígrados, que pasado a Kelvin son 298 grados Kelvin. Acá está en kilocaloría, acá está en caloría. O paso esto a caloría, o paso esto a kilocaloría. Vamos a pasar estas calorías a kilocalorías. Yo sé que 1000 calorías son 1 kilocaloría. Por lo tanto, estas 2,9 calorías, ¿cuántas kilocalorías van a ser? Espera acá la calculadora. 2,9 dividido 1000, 2,9 por 10 a menos 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que delta H va a ser delta G menos 25,9 kilocaloría mol más la temperatura, que serían 298 Kelvin, por delta S, que sería 2,9 por 10 a la menos 3 kilocaloría mol Kelvin. Kelvin con Kelvin se simplifica. Y esto me quedaría, esta cuenta, ese producto, es 298 por 2,9 exponente a la menos 3, me da 0,86. Entonces, 25,9, perdón, menos 25,9 más 0,86, eso me da menos 25,04 kilocalorías. ¿Se entendió? Sí. Bueno, es lo que pasa, que ahí faltaba un dato, faltaba el dato de la energía libre. El 3, ¿Cómo? el 3, del mismo práctico. No te escucho. ¿Cuál? El ejercicio 3. El 3. Perfecto. El 3 dice, calcular el delta G de la siguiente reacción, cuya K es igual a 19. Bien. Ahí
vos sabés que delta G es igual también a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, en donde R es la constante general de los gases y vale 1,987 calorías sobre Kelvin mol. Bien, entonces dice calcular delta G0 va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Bien, entonces esto va a ser delta G0 va a ser igual a menos 1,987 calorías Kelvin mol por T, que es a 25 grados centígrados, 298 Kelvin, Kelvin con Kelvin se va, por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, que vale 19. Vamos a hacerlo en la calculadora. Logaritmo de 19, 294 por 298 por 1,987. Me da menos 1743,5 si lo redondeamos, calorías sobre mol. Que pasado a kilocalorías serían menos 1,74 kilocalorías mol. ¿Se entiende? Sí. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre que una reacción sea exotérmica y exergónica? O sea, esa diferencia. Exotérmica y exergónica, sí. Eso es. Exotérmica, ¿sí? La palabra térmica se refiere a la temperatura. Exergónica se refiere a la energía. Joya, gracias. O sea, si es exergónica, ¿sí? Si es exergónica, libera calor. Perdón, si es exotérmica, libera calor. Si es exergónica, libera energía. Esa energía puede ser calórica o no. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bien. Del práctico 5 de termodinámica y cinética, ¿alguna otra pregunta? Profe, exergónica es para delta G y exotérmica es para delta H, ¿no? Perfecto, sí. Exergónico y endergónico es para delta G y exotérmica y endotérmica para delta H. Bueno. Profe, en el parcial, ya sé que no nos puede decir el ejercicio, pero tenemos que tener la calculadora, ¿no? Y supongo que sí. Sí, sí, para la termodinámica seguro. Va, depende del ejercicio que haya seleccionado Adriana. La verdad que no sé. Pero sí, tengan una calculadora a mano. Bueno, profe. Sí, gente, o Bien, sea, de este práctico de la ejercicio. perdón, por las dudas, yo Sí. tampoco tengo, no lo tengo en la cabeza del ejercicio, pero por las dudas tengan a mano una calculadora, tabla periódica, esas cosas siempre es bueno tenerlas. Bueno, chicos, de la ejercitación número... No, está bien. De la ejercitación número 5, termodinámica y cinética. ¿Tienen alguna otra duda?
No, de este no. Bueno, bueno, continuamos con algún otro práctico. ¿Qué dudas tienen de otros prácticos? Profe, Germán. ¿podemos ir a hidratos de carbono? Sí, sí, Carlos. No, justamente en el chat habían dicho sobre el práctico de hidratos. Ejercicio 5. Dale, bueno. Sí, empezamos con los hidratos. Díganme en qué dudas tienen de hidratos. Germán, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta de la anterior? Una preguntita. Sí, sí. Del práctico anterior. En el ejercicio 13A y el 13B, nosotros pusimos las cargas. Y yo tengo anotado que, por ejemplo, un carbono tiene 2 cargas por estar Pará, unido. ¿de qué ejercicio? ¿De qué práctico? 13B del práctico de mecanismo de reacción. Pues dale, pará que lo busco. Sí, Yo tengo anotado, nosotros hicimos la estructura y pusimos todos los enlaces y después pusimos las pará, cargas. 13, A o B, cualquiera. sí. Yo tengo anotado que, por ejemplo, un carbono que está unido con doble enlace al oxígeno tiene 2 cargas positivas por ese oxígeno. La pregunta es, un carbono que está unido con doble enlace a un oxígeno tiene 2 cargas positivas por ese oxígeno. Lo que yo no tengo claro es si esas 2 cargas positivas son por el oxígeno en sí o por cada enlace, digamos, una carga por cada enlace. Pará que lo escribo a ver si te entiendo. Vos me decís esto. Esto vos me decís. Claro, ese Poner- carbono tendría una carga Poner una cosa así. La claro, propanona. una Bien, cosa así. Yo tengo anotado que eso tiene 2 cargas positivas. sí. ¿Eso sería una por cada Fíjate. enlace o Mira. solo por el oxígeno? No, una por cada enlace, fíjate. Ah, De este enlace. O sea, el carbono y el oxígeno. ¿Cuál es más polar? el oxígeno. El oxígeno. Perdón. ¿Cuál es más electronegativo? El El oxígeno. oxígeno. Quiere decir que los electrones van a estar más cerca del oxígeno. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Claro que ese electrón se aleja del carbono. Este electrón va a estar alejado del carbono, es como que el carbono lo perdió y que este electrón también lo perdió el carbono. Entonces Bien. acá el carbono actúa con +2 y el oxígeno con -2. Perfecto, era eso. Muchas gracias. ¿Era eso? Sí, era eso. No me había quedado claro si era solo por ser oxígeno o por cada enlace. No, por cada enlace. Bueno. Vamos entonces al práctico de hidratos de carbono. Díganme ustedes las dudas. El ejercicio 5. El ejercicio 5. Sí. El cómo darnos cuenta de los enlaces, cómo nombrarlos. Bueno, mira, es simple. Vamos a hacer, para que escriba, el 5. Bien, este es el A. Primero, esto es un disacárido, ¿no? Está formado por 2 monosacáridos. Este sería uno, un monosacárido, y este el otro. Primero tenés que enumerar los carbonos de cada monosacárido. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este monosacárido, este sería el carbono 1, carbono 2,
3, 4, 5, 6. Perdón, 5. Y el 6 es el de arriba. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Entonces esto, ¿qué carbono une? Une el carbono 1 con el carbono 2. ¿Sí? Carbono 1 con carbono 2. ¿Alguno de los dos carbonos es anomérico? Sí, los dos son anoméricos. Este es el carbono anomérico y este es el carbono anomérico. Acordate que el carbono anomérico es el primer carbono del ciclo. Ok. Bien. Entonces acá tenés que nombrar si son alfa, si en Germán. el enlace. Sí. Entonces el del segundo no sería numérico. Si es el. ¿Por qué? Ah, el que forma parte del ciclo, perdón. El primero del ciclo. En este caso Claro. el carbono 1 es el primer carbono del ciclo. Claro, una aldosa, ¿no? Y en este caso el carbono 2 es el primer carbono del ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nombran los enlaces glucosídicos? Tenés que indicar los carbonos que une y si está involucrado algún carbono numérico, tenés que indicar si el carbono numérico es alfa o beta. El primero, ¿cómo es? Alfa. Alfa. El segundo, Beta. beta. Lo podés escribir así, alfa 1, beta 1, o alfa, beta, 1, 2. De cualquiera de las dos maneras es correcto escribirlo. Ah, ok. ¿Sí? Vamos a hacer otro. El C. Vamos a hacer el B. Vamos a hacer el B. Dale. Profe, ¿lo de alfa o beta era por el oxidrilo? ¿Sí? ¿Y cómo hiciste ahí, en el primero? Y porque vos fijate que porque el enlace es glucosídico, ¿por cómo se forma? Por la unión de dos oxidrilos. El oxidrilo de uno que reacciona con el oxidrilo del otro, se libera agua y queda un enlace éster. Entonces quiere decir que este oxígeno te indica la posición del oxidrilo. Fíjate que el primero está para abajo, va a ser alfa. Y en el segundo monosacárido está para arriba, quiere decir que era beta. Ah, está. ¿Sí? Profe, ¿y ese carbono es anumérico? ¿Cuál? El de arriba. Este es El uno anumérico y este es anumérico, ¿sí? El primer carbono del ciclo siempre es el carbono numérico. ¿Pero en todos los casos? En todos los casos. Ah, porque yo acá tengo en el práctico, se ve que lo tengo mal hecho, pero es del punto 3. Después cuando terminemos con este, vamos, Bueno. si querés. Bueno, déjame Pero una cosa es el primer carbono del ciclo y otra cosa es el primer carbono de la molécula. Exactamente, sí, son dos cosas distintas. ¿Que pueden coincidir o no? En los aldehídos coinciden, en la acetona no. Lo debe tener bien al práctico igual. Vamos a ver esto, el B. Bueno, vamos a empezar a enumerar. Este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué carbonos une? 1 y 4. 1 y 4. ¿Hay alguno que es anumérico? 1. El 1. 1. Acá. 1.
¿Sí? ¿Y qué va a ser? ¿Alfa o beta? Beta. Beta. Beta porque está para arriba. Entonces beta 1, 4. ¿Se entendió? Sí, yo entendí. Sí. ¿Hacemos otro o es suficiente con esos dos? En el C es lo mismo que estén unidos con ese tipo diagonal, que estén unidos como estén unidos en el C, ¿o no? No, porque fíjate que en este tipo, cuando vos decís esto que es diagonal, ¿sí? Es porque quiere decir que esto está para arriba, entonces esto es beta. Si está para abajo, Los dos son alfa. es alfa. Claro. No. Los dos son alfa, no, los dos. Uno solo es alfa. Siempre el que es alfa o beta es el carbono numérico, es el primer carbono del ciclo. Fíjate en el C. Sí. En el C, vos tenés. Bueno, para que borro esto y lo hago así no. Entonces el 4 no le pusiste porque no es anomérico. Exactamente. Ahí entiendo. Vamos a hacer, para no hacerlo todo de vuelta. El C, esto es C, tienen así. Claro, sí, es solamente ese carbono. Es Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une el carbono 1 con el carbono 4. ¿Sí? Sí. Entendí. Entonces 1, 4. ¿Hay alguno numérico? Sí. Este acá es el carbono 1, el primer carbono del ciclo. ¿En qué posición está? Hacia abajo. Entonces alfa. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, profe. Bien. ¿Cuál otro me decían de hidratos de carbono? El 3, profe. El 3. Bien. Sí. Dice, en los siguientes azúcares marcar el o los carbonos anoméricos e indicar si la molécula tiene poder reductor o no. Bien. El carbono numérico es el primer carbono del ciclo. ¿Cuál querés que hagamos? El que sería el 4 está formado por 4 monosacáridos. El de arriba. Ah, todos. A ver. Este. Este. Sí, profe. Ay, profe, no, a mí se me confundió el término, por eso no lo entendía. Para que sea, para que tenga poder reductor, el carbono aromático tiene que poseer un oxidrilo, ¿no? Oxidrilo libre, sí, eso era. Claro, no, yo pensé que solamente tenía que... Porque acá tengo, por ejemplo, que el que estás haciendo ahí, no tiene poder reductor. Y Claro, claro, es porque no tiene oxidrilo. este no tiene poder reductor, fíjate. Los carbonos numéricos serían el primer carbono del ciclo, S, S, S y S. ¿Sí? Claro, son anoméricos, pero no están unidos Claro, a son un carbonos oxidrilo. anoméricos. ¿Sí? En este caso serían todos alfa, porque están para abajo. Claro. ¿Sí? ¿Pero tienen poder reductor? No, porque no tienen el oxidrilo, no tienen el oxidrilo libre. Listo, Esto profesor. sería un enlace, esto sería un enlace alfa 1, 4. ¿Por qué? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Enlace es 1, 4. Este es anomérico, tiene posición alfa. Entonces es alfa 1, 4. Y este no es anomérico. El 4 no es anomérico. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Puede explicar Bien. uno que sí tenga poder reductor? Bueno. A ver. El 1, profe, ¿o no? El 1, sí. Bien. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Este es el carbono numérico y este es el carbono numérico. ¿Este carbono numérico tiene el oxidrilo libre? No. ¿Este carbono numérico tiene el oxidrilo libre? Sí. Sí, entonces cuando en la molécula hay por lo menos un carbono numérico con el oxidrilo libre, esa molécula va a tener poder reductor. Entonces esta molécula es reductora. ¿El oxidrilo libre sería el que está ahí abajo? Claro, este. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profesor, con el punto 4. Bueno, el punto 4. Usted había dicho que si era una estructura de Fisher de serie L, no se podía ciclar, o que no podía tener forma beta o alfa. Pero después había dicho que sí, así que no me quedó muy claro. ¿Cómo? Claro, que en la Fisher no es ciclada, la Fisher es lineal. Claro, pero si es serie L, ¿se puede ciclar? Sí. Ah, porque había dicho que no. O eso a mí me parece. No, las dos se pueden ciclar, tanto la L como la D. Y te va a quedar ¿Podría ser el la A? oxidrilo alfa, y te va a quedar el oxidrilo en alfa o en beta. Ok. ¿Puedo intervenir? ¿Sí? Hola, no. Mirá, el asunto es el siguiente. La proyección de Fisher es mucho más eficiente para describir la forma abierta del hidrato de carbono. La forma cerrada, la proyección de Howard, es más fácil ver forma ciclada con la proyección de Howard. En la forma ciclada, con la proyección de Howard, también es más fácil ver la configuración alfa-beta del carbono anomérico. En la de Fisher sí se puede, pero en realidad es más, queda un poco desordenada la estructura del alfa y beta. Entonces, generalmente vamos a ver el alfa y beta más en la proyección de Howard que en la de Fisher. Como poder se puede dibujar, pero la vas a ver mejor en una proyección de Howard. ¿Listo, Germán? Igual, Germán, ¿podés hacer el 4A como sería la Sí, forma de una Howard? aldopentosa de la serie L. 4. A dice aldopentosa. Pentosa quiere decir que son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5.
Aldopentosa quiere decir que va a ser un aldehído, o sea que el grupo carbonilo va a estar en el carbono 1. Este va a ser el carbono quiral, el último. Entonces, que me va a determinar si es de la serie L o D. Como dice que es L, quiere decir que el oxidrilo va a estar a la izquierda. Y acá lo puedo escribir como yo quiero. Puedo poner los dos oxidrilos a la izquierda, los dos a la derecha, o 1, 1, o así. Entonces, esto es una aldopentosa de la serie L. ¿Se entiende? Sí, y en la forma de Howard, ¿cómo sería de esa estructura? Bueno, sería así. Atacás este. Ataca a este. Entonces, 1, 2, 3, 4. Así. ¿Sí? En el 1 vamos a hacer que sea beta, va a ir el oxidrilo para arriba. Fíjate, este es carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Bueno, en el carbono 2, que sería este, el oxidrilo queda hacia adentro. Que si queda hacia adentro, va a ser hacia abajo. Y hacia arriba, el protón. El carbono 3, el oxidrilo queda Afuera del hacia ciclo. afuera. Si es hacia afuera, queda Adentro. hacia arriba. Sí, sí. Y hacia abajo, el hidrógeno. Y acá, el hidrógeno. ¿Se entiende? Sí, sí. Y en el C, es una cetopentosa. Sí. Esa cuando se cicla quedaría como... Vamos a hacerlo. Dale. 4C. Te dice cetopentosa de la serie D. 1, 2, 3, 4, 5. Serie D. Sí. ¿Qué pasa acá? Te va a quedar, perdón, acá me faltó. Acá te queda de 1, 2, 3, 4. Te va a quedar un Claro. anillo de 4. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué no se hace? No se cicla nunca. Ah, está bien. Porque en el anillo de 4 te quedarían enlaces, te quedaría un cuadrado que sería una gran energía de torsión y que no se produce la ciclación. Está Siempre bien. son de 5 o de 6. ¿No se puede ciclar el de 4, profe? No. Ah.
Siempre los anillos son o de 5 o de 6. Listo. Bien, ¿alguna otra duda? No, yo no. Yo tenía una duda en el de litio, ¿Cómo? en el práctico de litio, creo que es. Dale, de lípido, sí. No se te escuchaba, por eso te pregunté. Decime, Creo que es el 1 del 4. el 1 del 4. Realice la hidrólisis desde el... Ah, es el único que tiene. Sí, ¿ese ahí? ¿Realice la hidrólisis del dipalmitato del glicerilo? Sí. Bien. El palmitato deriva del ácido palmítico. Y el ácido palmítico tiene 16 carbonos, es un ácido graso saturado. Es 16, sí, 16 átomos de carbono. Es un ácido graso saturado. Entonces, la hidrólisis sería este es el dipalmitato. La hidrólisis sería, necesitarías 2 oxidrilos, porque necesitas un oxidrilo por cada enlace éster. Tenés un enlace éster y otro enlace éster. Necesitas entonces 2 oxidrilos. Y te quedaría el glicerol, vamos a ponerle acá, el glicerol y los 2 palmitato. ¿Se entiende? Vamos a pasarlo más prolijo. Germán. Sí. Germán. No, te aviso que queda menos de un minuto. En cualquier momento se te corta. Bueno. ¿Se entiende? Sí. La hidrólisis, ¿eh? Sí, ahora sí. Bueno. Esperemos que se corta y empezamos de vuelta. ¿Qué otras dudas tienen de este ejercicio, de este práctico, perdón? Profe, de este práctico, ¿qué se tomaría más o menos? No, mira, de este práctico. Hola, sí. Sí. Sí, te escucho. Bueno, de este práctico de lípidos, lo importante es que ustedes sepan identificar los distintos tipos de lípidos, ácidos grasos, ácidos gliceroles, fosfolípidos, triglicéridos, prostaglandinas, esteroides, ¿sí? Que sepan identificar las estructuras y después, con respecto a los ácidos grasos, que sepan identificar si son saturados o insaturados y los distintos tipos de nomenclatura. Es decir,
la omega y la delta. ¿Se entiende? La de UPAC, ¿no? Perdón, me equivoqué con la cátedra. Sí, la de UPAC y la omega, no la delta. Ah, bueno. Usted no ven la delta. Profe, y por más que en el práctico no vimos fosfolípidos y demás. Perdón, me equivoqué. No, ustedes tienen que reconocer esto. Tienen que reconocer cómo se hace la hidrólisis y tienen que ver cómo se hace la hidrólisis y la esterificación, que son procesos inversos, ¿sí? La esterificación es cuando, a partir de un glicerol y un ácido graso, formamos un acilglicerol. Y la hidrólisis al revés, cuando a partir de un acilglicerol restituís el glicerol y el ácido graso. ¿La esterificación es lo mismo que la saponificación? Exacto. Listo. ¿Cómo sería, profe, a partir de un glicerol y un ácido graso? Mirá, vos tenés, no, es así. Glicerol más ácido graso es esterificación. Te da el acilglicerol. El acilglicerol por hidrólisis o saponificación, que es lo mismo, te da el glicerol más el ácido graso. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Profe, acilglicerol es lo mismo que un glicérido, ¿no? Sí. Un triglicérido, un diglicérido. Un glicérido o acilglicerol, un glicérido puede ser monoglicérido, diglicérido o triglicérido. Y también son glicéridos o acilgliceroles, es lo mismo. Son sinónimos. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo es el último que pusiste ahí, profe? Monoglicérido, diglicérido y qué más. Y triglicéridos. Ah, Profe, una pregunta de otra cosa. ¿Cuánto va a ser el tiempo del parcial, igual que la última vez? Preguntale acá, Carlos, pregunta para vos. El tiempo va a ser 50 minutos. 50 minutos, sí, ¿no? Sí. 50 minutos, sí. Ok, perfecto, gracias. Profe, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre lo que explicaste recién del triglicérido, el monoglicérido y eso? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia? Porque, por ejemplo, cuando hicimos la esterificación, nos había dado como un resultado un triglicérido. Sí. Pero, ¿cómo me doy cuenta que es un triglicérido?
Ahí te lo digo, pará. Dame un minuto. Para que se me fue el... Acá estoy. Bien. ¿Cómo me dijiste, cómo te das cuenta que es un triglicérido? Claro. Mira. Es fácil. Esto es un monoglicérido. Bien. ¿Por qué? Porque es el glicerol más un solo ácido graso. Esto es la estructura de un diglicérido. Profe, es un triglicérido eso. Perdón, sí, me equivoqué. Le sumé uno más. Esto es un diglicérido y el triglicérido es un glicerol unido a 3 ácidos grasos. ¿Ves la diferencia? Sí, sí, se ve. Profe, ahí no sobra un hidrógeno en el medio, en ¿En los cuál? tres, en los tres, en el carbono del medio. Sí, acá. 1, 2, 3, sí, acá. Gracias por avisar. Ahí. Mirá, Gracias. De nada. Bueno, ¿otra duda, chicos? Se ve que no. ¿No tienen más dudas? Profe, de ácido nucleico, ¿qué se va a tomar? O sea, ¿qué puede entrar? No sé. No, no te puedo decir porque no lo he... cinética y ácido nucleico lo hizo Adriana, ni idea. Adriana dijo, perdón, profe. Sí, sí, sí. Adriana dijo, Sofi, que que iban a hacer preguntas más bien teóricas, tipo, por ejemplo, diferencias entre ARN, ADN y cosas así que ahora no me estoy acordando, pero lo dijo que iba a Ah, ser. bueno, dale, dale. Listo, gracias. Chicos de lípidos, vamos a repasar. Bueno, ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Sí? ¿Qué recuerdan ustedes? Podían ser saturados o insaturados. ¿Sí? Los saturados o insaturados.
En los saturados eran todos los enlaces carbono-carbono simples. En los insaturados, por lo menos un enlace carbono-carbono era doble. ¿Sí? Bien. Si yo le escribo este ácido graso, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Saturado o insaturado? Saturado. Saturado. Es un ácido graso saturado. Si yo escribo esto, poner ahí. Este ácido graso que escribí de nuevo, ¿cómo va a ser? Ácido graso Saturado. Insaturado. 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 Bien. Y hay dos tipos de nomenclatura, hay más, pero hay dos tipos de nomenclatura, que es la delta o la omega. La delta y la omega. La delta, vamos a hacerla con rojo. Nosotros veíamos la UPAC, profe. No la Y delta. también vieron la delta, ¿o no? Lo nombraron, Sí, me sí. parece. En el práctico lo usamos también. En el práctico, sí, usamos la delta, la clase pasada, no, la anterior. Sí, sí, lo usamos. Bueno, y con omega, y con la omega vamos a hacer la verde. Acuérdense la delta. La delta empezaban a nombrar desde el carbono carbonílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Entonces, en delta, ¿cómo nombraría este carbono? 20, 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 3. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Delta y como subíndice, los carbonos en donde empiezan el doble enlace. Carbono 11, carbono 14 y carbono 17. ¿Están de Profesor, acuerdo? Sí. Sí, en profe. omega no se ponían todos los enlaces No, donde estaba el doble enlace. no, en omega no. Ahora vamos a nombrar el omega. Ok. En omega se empezaba a enumerar al revés, desde el extremo opuesto al carboxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces en omega va a ser 20, también se pone la cantidad de doble enlaces, 3, y en vez de omega, n, y empieza a enumerar el primer doble enlace. Tiene el carbono 1, 2, 3.
Entonces me queda 23, N, que sería omega, N3. ¿Por qué solamente se indica el primero? Porque siempre en los ácidos grasos, los dobles enlaces, en los ácidos grasos insaturados, los dobles enlaces, si hay más de uno, están cada 3 carbonos. Fíjense en 11, 14, 17. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. Entonces, como yo acá sé que es 23 omega 3, yo quiero decir que yo sé que va a tener 20 carbonos, 3 doble enlace, y a partir del carbono 3, en el carbono 6 va a haber el segundo, y en el carbono 9 va a estar el tercero. Vamos a hacerlo si quieren. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer el proceso inverso. Si me dicen 23 omega 3, bueno, si no conté mal, vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Acá va a ir el primer doble enlace. Entre el 6 y el 7 va a ir el segundo. Y entre el 9 y el 10, el tercero. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Profe, es solo para los insaturados de la nomenclatura, ¿sí? Sí, sí, sí. Está. Bueno, y ahora fíjense. Esos son los ácidos grasos, ¿sí? Si yo tuviera esto, un saturado, esto sería 16,0 en cualquiera de los dos, en la omega o en la delta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16,0 en cualquiera de las dos, ¿sí? ¿Alguna duda con los ácidos grasos saturados y insaturados, denominación omega o delta? No. ¿Cómo Bien. era la otra nomenclatura? ¿Omega o delta? ¿No vi una de la UPAC? Y bueno, la de la UPAC también, sí, pero no, en el práctico no la vemos. ¿Sí? ¿Hola? Claro, sí, profe, porque hoy vos había dicho que la UPAC sí y la Delta no, pero capaz te confundí. Sí, bueno, me equivoqué. La delta y la omega, ¿se entiende? Sí, sí, ahora está. Sí, profe. Bien. El otro tipo de lípidos que ustedes tienen que recordar son las ceras. Las ceras son ésteres de elevado peso molecular. En donde la parte del ácido y la parte del alcohol. En donde el ácido puede ser entre 14 y 36 y el alcohol 16 y 34 átomos de carbono. ¿Sí? Las Profe, ceras son, ¿el alcohol no es entre 16 y 40? o entre, ¿cuánto? 16 y 40, noté yo. Sí, puede ser, sí, 16 y 40. ¿Sí? Es decir, los dos, tanto el alcohol como
el alcohol como el ácido, son cadenas hidrocarbonadas muy largas. ¿Sí? Entonces, las ceras son ésteres con cadenas carbonadas muy largas. Bien. Después vienen los glicéridos. Los glicéridos, lo vimos recién, pueden ser monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos. Profe, Sí. se me había trabado. ¿No? Después nos puedes poner de vuelta la fórmula de la cera, por favor. Dale, acá te la pongo, cera. Son ésteres de cadenas carbonadas largas. Gracias. Ponele entre 15 y 40 átomos de carbono. ¿Se entendió de las ceras? Sí. Bien. Bueno, los glicéridos son monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Esta es la fórmula típica del triglicérido. El diglicérido tiene 2 y un grupo alcohol, y el monoglicérido tiene un solo ácido graso, y estos dos son alcoholes. ¿Sí? Después vienen los fosfolípidos, que son derivados de los glicéridos, en donde se reemplaza, son derivados de los triglicéridos en realidad, en donde un grupo, un ácido graso. Germán, ¿al final van los fosfolípidos o no? Sí, sí, sí. En donde un ácido graso es reemplazado por un grupo fosfato. ¿Ven? Esto, en un triglicérido, un ácido graso, cuando un ácido graso es reemplazado por un grupo fosfato, estamos hablando de un fosfolípido. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, ¿me explicás de vuelta sobre los fosfoglicéridos? Fosfolípido. Sí, fosfolípido, perdón. Es igual que la estructura es igual que un triglicérido, ¿sí? Nada más que en vez de tener unido 3 ácidos grasos, tiene unido 2 ácidos grasos y en el tercero hay unido un grupo fosfato. Está. ¿Está? Sí, sí. Bueno, el otro tipo de lípido son los esteroides. Que se caracterizan por contener este grupo funcional que se llama esterano. Profe, aunque no lo hayamos visto en el práctico, ¿igual entra? Sí. ¿Lo vieron en el teórico? Sí, sí, en el práctico decía yo. Bien, esto es el grupo esterano. ¿Sí? Cualquiera
con cualquier compuesto que tenga este grupo funcional es un esteroide. Y por último, están las prostaglandinas. ¿Cómo dijiste, profe? Cualquiera que tenga ese grupo funcional sería un esteroide. Claro. Y por último están las prostaglandinas. Que las prostaglandinas se caracterizan por ser un ciclopentano, esperen que lo dibujo mejor, Estas no entran, ¿no? ¿O sí? con 2 cadenas carbonadas. Cuando tienen un ciclopentano con 2 cadenas carbonadas, es una prostaglandina. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bien. Fíjense, se le pueden dar 3 estructuras. Y ustedes tienen que decir cuál es cuál. La A qué corresponde? ¿A un fosfolípido, a un ácido graso insaturado, o a una prostaglandina? Prostaglandina. Bien. ¿El B qué va a ser? Ácido graso insaturado. Saturado. ¿Y el C? Fosfolípido. Bien. Eso es lo que tienen que saber. Tienen que reconocer estructuras. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y quedaría un práctico por ver, que es el de aminoácidos y proteínas. ¿Ese tienen alguna duda? Sí, profe. Bueno, decime qué duda tenés. En el punto 4, el cuadrito, Sí, el cuadrito. no sé bien cómo se completa la primera parte de la fórmula iónica. Ah, dale, lo hacemos. Vamos a hacer 4. El TP10. Bien. Tenés la alanina.
Alanina. Bien. Tenés el pK1 de 234 y el pK2 de 960. Bien. ¿Qué significa eso? Eso significa que, dame que voy, espera que busco el gráfico de la alanina. La alanina tiene esta estructura. ¿Sí? Bien. Ahora fíjate, este es el pK1 de 234 y esto es el pK2 de 9,60. Te dice que el pH del punto isoeléctrico, claro, bueno, Yo tengo que 5,97 punto isoeléctrico. sí, pH isoeléctrico es 5,97. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? 5,97, que es el pH del medio, ¿es mayor o menor al pK1? Mayor, Entonces quiere decir que esto está desprotonado. desprotonado. 9,6, perdón, el pH del medio, 5,97, ¿es mayor o menor al pK2? Menor. Menor, Menor, quiere decir que esto va a estar protonado. protonado. ¿Sí? Quiere decir que acá va a haber 3 hidrógenos. ¿Sí? Quiere decir que esto sería así la fórmula. Claro, a mí me cuesta esa parte, la de escribir las sinapsis. ¿Sí? Era más difícil. Y esta sería la fórmula. Vamos a hacer el otro, la serina. ¿Puedo borrar esto? Bueno, sí. ¿Puedo borrar esto? No, Sí. profe, No. Dale. a mí lo que no me sale es hacerlo sin los enlaces. ¿Cómo? O sea, en el cuadrito después teníamos que poner cómo quedaría la fórmula, pero sin los enlaces. ¿Me explico o no? Ah, pero hacerlo así, como acá, hacerlo así. Ah, ¿se puede hacer así como lo hiciste ahí? Sí, si no, sí, si no, sí. Ah, Hacerlo bueno. así. Sí, esa era mi duda solamente, profe, que no sabía cómo agruparlos para que se entienda a cuál carbono estaban unidos. Ah, no, hacerlo así. Sí. Dale, profe, gracias. Bueno, entonces la serina de la leucina, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Este ejercicio, el 4, ¿quedó claro, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Y el 7 también quedó claro? Profe, yo tenía otra duda de ahí del 7, o de cualquiera, pero que tenga 3 pKs. Bien. Vamos a hacer el 7, el ácido glutámico, o la leucina. No, el 7, el ácido glutámico. 7 sería C. El ácido glutámico. A. Vamos a hacer otro pH. Bueno, pH 7. Bien. Para eso tenemos que primero ver la fórmula del ácido glutámico. La fórmula del ácido glutámico, la fórmula estructural, sería la siguiente.
Bien, y ya les digo los valores de los distintos pK. En un minuto que encuentro la tabla. Del ácido glutámico. Este es el pK1 219. Este es el pK2, que es 967. Y este el pKr, que tiene 425. Entonces, vamos a hacer una recta con los tres pK, con los tres valores de pK. 2,19. Germán, Sí, no, te aviso que queda menos de un minuto. 4,25. Bueno, gracias, Carlos. Y 9,67. Profe, ¿la recta es necesaria? No, no. Si vos te animás, no, no A es mí necesario. me cuesta más hacerlo con la recta, por eso. Bueno, vamos a hacerlo sin recta. No, Bueno, no tengo vamos. problema. Bueno, pero entonces la carga, ¿cuánto va a ser? -2. -2. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a hacer otro más y el último intento. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer pH 1,5. Si el pH es 1,5, este grupo carboxilo, el pK1, ¿cómo va a estar? ¿Protonado o desprotonado? Protonado. ¿Todos de acuerdo? Sí. El pH del medio es menor al pK, está protonado. Perfecto. El grupo amino, el pK2, del pK2, ¿va a estar protonado o desprotonado? Protonado. Protonado. ¿Por qué? Porque el pH del medio es menor al pK. O sea que esto va a estar protonado. Y el pKr, este grupo carboxilo, va a estar protonado o desprotonado. Protonado. Protonado, porque el pH es menor, 1,5, y el pK es de 4,25. Entonces va a estar carga neta, +2. no, más 1. Tengo solamente ¿Por? esto. Esto es 0, esto Ah, es 6, claro. esto es más 1. Tengan cuidado. Sí, a mí me recuesta lo de las cargas. No entendía que era por los más o los menos. Por eso Claro, el tenés que anterior sumar los más tampoco y lo los había menos. entendido. ¿Sí? Claro, en el Tenés cuidado con anterior, eso. cuando eran todos con menos, no entendía bien tampoco. Porque era Pero ahora -2 y entendiste, porque mira que es -3. importante esto. No, sí, ahora lo entendí, pero quería ver este ejemplo porque en el otro, como el Claro. grupo tenía un menos, era -2, porque solamente estaban Claro. los dos menos Sí, del sí, ácido. sí. Claro. Profe, Ahora ¿y sí. Bueno, cuándo es ¿entendió, cero? chicos, esto? ¿Cómo? Sí, ¿cuándo es cero cuándo queda cero la carga? Perdón, eso no entendí. Y en el pH del punto isoeléctrico. En el pH del punto, en el punto isoeléctrico, por eso lo vemos en el segundo cuatrimestre. Ah, está. Listo. ¿Se entendió? Profe, sí, entonces las cargas no tienen tanto que ver con si están protonados o desprotonados, o sea, sí, pero hay que mirar justamente la carga que tienen, ¿no? Solamente. Claro, o sea, no, Más o la menos. carga sí tiene mucho que ver con que están protonados o desprotonados. No, Porque si no claro, están... sí. Sí, pero después para saber si está la carga tenés que sumar. La carga Claro. total es la suma, ¿se entiende? Claro, la carga neta es la suma de las cargas, sí, entiendo. Claro. Bueno, ¿alguna otra duda de esto, de este práctico? Por mí no, profe. Yo no entendí bien la parte de cis,
del punto Pero 9. eso es teórico, no. Del enlace, si el enlace peptídico es cis o trans. Sí, eso, no entendí bien. No te preocupes. Bueno, profe, yo entonces de este no tengo más. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Decime. Porque hay una compañera que no tuvo luz a la tarde y quería saber si podían subir la clase para hoy. Pues no se pudo Sí, conectar. Carlos. Hola. Sí. Mirá, yo estoy ahora... empezando a unir los videos y a transformarlos para subirlos. Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero lo que pasa es que son muy pesados los videos. Pero sí, o sea, yo voy a hacer todo el esfuerzo. Manténgase conectados ahí, que en cualquier momento va a aparecer. Pero sí, yo ya, Dale, gracias. ya empecé el proceso de armado del video. Dale, listo, gracias, yo lo hice. Bueno. ¿Más dudas o no hay más? No, yo termino. ¿No hay más dudas? No. No, profe. Chicos. Bueno, entonces me despido y mucha suerte para el sábado. Estudien. Germán. Para mañana. Sí. El Para el viernes, parcial es perdón. mañana a las 2 de la tarde. ¿Ah? Sí, me equivoqué. Me equivoqué de materia. Estoy perdido. Está bien. Bueno, Gracias. gente, entonces Bueno, mañana, suerte para mañana. Muchas gracias. Y bueno, el jueves que viene nos vemos para el recuperatorio. Los que las quieran consultar, el jueves que viene es para el recuperatorio. ¿Sí? Vale. Dale, genial. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Nos vemos.